La llamada llegó un martes por la tarde, rompiendo el estéril silencio de mi oficina en la base. Era mi madre, Sofía, una mujer cuya voz podía convertir una invitación en una citación judicial. Vibraba prácticamente de orgullo, las palabras se le atropellaban en una prisa sin aliento. Mi hermano, Leo, el chico de oro indiscutible de la familia y prodigio de la tecnología. Sería homenajeado en una gran gala de premios en Madrid por su startup. Era la culminación de todo lo que valoraban. Y, por supuesto, se esperaba que yo estuviera allí para aplaudir. Y Ana, dijo, bajando la voz a ese tono cuidadoso y condescendiente que también conocía. Por favor, ponte un vestido bonito, algo presentable, no tu uniforme. Cerré los ojos. El familiar peso de su desaprobación asentándose sobre mí. El insulto era tan casual, tan sin esfuerzo. Mamá, empecé, manteniendo mi propia voz nivelada. Estoy en servicio activo. Para un evento formal de esta naturaleza, mi uniforme de gala de la Fuerza Aérea es la vestimenta requerida. Realmente no es una opción. Fue entonces cuando oí el susurro del teléfono al ser pasado. Mi padre, Ricardo, un hombre que medía el valor de una persona por su declaración de la renta, no se molestó en cortesías. Por el amor de Dios, Ana, ¿no puede ser normal por una noche? Tu hermano está ahí fuera haciendo conexiones reales, cambiando el mundo de verdad. Tu pequeño trabajo en el gobierno puede esperar. Sus palabras, pequeño trabajo en el gobierno, estaban diseñadas para empequeñecerme, para reducir años de sacrificio y trabajo clasificado a un pasatiempo trivial. Antes de que pudiera responder, mi madre volvió al teléfono, lanzando el golpe final y aplastante. Solo intenta no hablar de lo que haces, cariño. Es confuso y francamente un poco deprimente. Esta noche se supone que es una noche feliz para la familia. Y lo peor de todo, esto no fue un comentario aislado. Fue simplemente la versión pulida final del mismo discurso que me habían dado toda mi vida. Esa llamada telefónica era una historia que había estado viviendo toda mi vida, solo que con vocabulario actualizado. Para entender a mi familia, tienes que entender su creencia fundamental. Lo que se ve es lo que es real. El éxito no era una sensación interna de logro. Era un comunicado de prensa, un coche nuevo, un nombre en una lista. Mi hermano Leo entendió el currículo desde su nacimiento. Él no solo tenía ideas. Realizaba el acto de tener ideas. Dejando pizarras cubiertas de garabatos frenéticos para que nuestros padres las admiraran y hablando sin cesar de disrupción y cambios de paradigma. Él era su visionario. Su carismático constructor de imperios. Y yo era la práctica. Práctica era su palabra amable para pequeña, sin ambiciones. Una base estable pero en última instancia olvidable sobre la que se apoyaría la verdadera estrella de la familia. Esta dinámica se cimentó durante nuestros años universitarios. Leo abandonó para lanzar su primera startup tecnológica, una empresa tremendamente optimista con una presentación brillante y cero ideas rentables. Cuando inevitablemente quemó su dinero inicial. Acudió a nuestros padres en busca de ayuda. Recuerdo estar sentada a la mesa de la cocina haciendo mis deberes de cálculo mientras mi padre Ricardo hablaba de avalar un préstamo masivo. No lo llamó un rescate. Lo llamó financiación inicial para su genio. Mi madre, Sofía, lo llamó una inversión en el futuro. Vi la mirada en sus ojos. Una embriagadora mezcla de orgullo y ambición vicaria. Fue el mismo año en que les pedí unos cientos de euros para ayudar a pagar un curso de preparación para el examen de acceso oficial de la Fuerza Aérea y me dijeron, el dinero está justo, Ana. Eres inteligente. Ya te las arreglarás sola. Así que lo hice. Me las arreglé trabajando en un empleo catalogando libros en la biblioteca universitaria hasta medianoche y en otro sirviendo platos de desayunos grasientos en una cafetería. Empezando a las 6 de la mañana. Cuando finalmente les dije que había sido aceptada en la Escuela de Formación de Oficiales con un camino claro para convertirme en oficial de guerra cibernética. Me miraron con una especie de lástima desconcertada. Intenté explicar la importancia de ello, las implicaciones para la seguridad nacional, la increíble tecnología con la que trabajaría. Mi padre simplemente negó con la cabeza, con una sonrisa de desdén.
Un técnico informático para el gobierno, había dicho, las palabras destilando desprecio. Ana. Tu hermano está construyendo empresas desde cero. Tú eliges ir a trabajar en un cubículo. No podía ver la misión, el servicio o el sacrificio. Solo veía un sueldo del gobierno, que en su mente era sinónimo de fracaso. En ese momento, sentí que la brecha entre su mundo y el mío se extendía hasta convertirse en un cañón infranqueable. La instantánea más perfecta de la narrativa de nuestra familia ocurrió hace unas Navidades. Leo, recién salido de una nueva ronda de financiación de capital de riesgo. Llegó a casa en un coche de lujo nuevo y obscenamente caro, un gasto de empresa, por supuesto. Mis padres salieron corriendo como si fuera un jefe de estado visitante. Mi madre pasó la mano por el capó como si fuera una reliquia sagrada, mientras mi padre le daba una palmada en la espalda a Leo, el pecho inflado de orgullo. Deben haberle tomado 100 fotos a Leo apoyado en ese coche, un monumento rodante a su éxito tangible y glorioso. No era solo un coche. Era un trofeo que demostraba que su filosofía de crianza había sido correcta todo el tiempo. Habían criado a un ganador. Más tarde esa noche, después de que todo el alboroto se hubiera calmado, elegí mi momento. Saqué un sobre de mi bolso y se lo entregué a mis padres. Dentro estaba el certificado oficial de una medalla de condecoración que me habían otorgado. No podía contarles los detalles clasificados. Por supuesto, no podía describir las 48 horas que pasé sin dormir, liderando a mi equipo en una misión de alto riesgo que protegió una pieza crítica de infraestructura nacional de una amenaza extranjera. Todo lo que pude decir fue que fui reconocida por mi liderazgo en un proyecto importante. Mi padre miró el certificado con su sello oficial y mi nombre impreso pulcramente junto a mi rango. Oh. Eso está bien, querida, dijo, pasándoselo a mi madre, que le dio la misma atención breve y educada antes de colocarlo en la repisa de la chimenea. Muy por detrás del bosque de fotos familiares de Leo. Un segundo después, mi padre volvió a girarse hacia mi hermano. Entonces, hijo, cuéntanos más sobre los nuevos inversores. El certificado estaba allí, un silencioso y delgado testamento de un mundo de sacrificios del que nunca se darían cuenta o ni siquiera querrían preguntar. Mirándolo fijamente. No solo vi un trozo de papel. Vi las jornadas laborales de 20 horas, el portátil roto que pagué yo misma para reemplazar, cada condescendiente como vato trabajito. Vi 10 años de que me dijeran que el dinero estaba justo para mí, mientras el banco siempre estaba abierto para él. La pura e impresionante injusticia de todo se cristalizó en ese único momento. Su coche brillante y caro en la entrada y mi coraje silencioso e invisible acumulando polvo en la repisa. Esta gala y su exigencia de que ocultara el mismo uniforme que representaba ese coraje era solo el gran final. No solo querían que estuviera callada. Querían que fuera cómplice de mi propia desaparición. Acostada en mi estéril alojamiento de la base esa noche, mirando mi impecable uniforme de gala colgado en la puerta, me di cuenta de que nunca verían mi mundo. Así que decidí que finalmente llevaría mi mundo a el suyo. Algo cambió en mí esa noche. La profunda y dolorosa necesidad de su aprobación. Un hambre hueca que había llevado desde la infancia, simplemente se evaporó. No fue una explosión fuerte y furiosa, sino una liberación tranquila y escalofriante. La vida de dolor no desapareció, pero se cristalizó en algo nuevo, algo duro y claro. Me di cuenta de que había terminado de jugar su juego, de luchar por un asiento en una mesa donde nunca fui realmente bienvenida. Había terminado de buscar su amor. En su lugar, una fría y tranquila resolución se instaló en su lugar. Buscaría justicia. La simple e innegable justicia de la verdad. A la mañana siguiente, cogí el teléfono y llamé a mi madre. Mi voz era firme, mi tono desprovisto de los matices suplicantes que estaba acostumbrada a oír de mí. Lo he pensado y estaré allí, dije. Ella empezó a decir algo, probablemente otra objeción a mi uniforme, pero la interrumpí y estaré en mi uniforme de gala, como se requiere para la ocasión. El silencio al otro lado de la línea fue profundo. Era el sonido de un cambio de poder en tiempo real. No estaba pidiendo permiso ni luchando por la aceptación.
le estaba informando de un hecho. Y por primera vez, no tuvo respuesta. Mi plan comenzó a formarse, no con malicia, sino con un sombrío propósito. El verdadero punto de inflexión, sin embargo, llegó 2 días después. Entregado no por mi familia, sino por mi país. Estaba en mi escritorio en la base cuando apareció una notificación de correo electrónico. La línea de asunto hizo que mi corazón diera un vuelco. Invitación, Oficina Militar de la Casa Blanca. Mis dedos temblaron ligeramente mientras pasaba por los protocolos de seguridad para abrir el mensaje cifrado. Era una invitación oficial a la misma gala. Pero esta invitación se veía muy diferente al autocomplaciente que Leo había reenviado a la familia. Mi nombre y rango estaban impresos en una tipografía nítida y formal. El evento no era para la industria de Leo en absoluto. Eso era solo una pequeña parte. La gala era una ceremonia especial de conmemoración presidencial para el personal militar y los contratistas civiles clave involucrados en una operación de seguridad nacional recientemente desclasificada. El nombre de la operación estaba allí mismo en el tercer párrafo, una palabra que me provocó una sacudida en todo el cuerpo. Proyecto Quimera. Me recosté en mi silla. Las piezas encajaban con una claridad nauseabunda. El proyecto Quimera fue mi misión. Yo era la líder de la Fuerza Aérea. Mi equipo y yo lo habíamos vivido y respirado durante 18 meses. La empresa de Leo había sido una de las docenas de empresas tecnológicas civiles contratadas para un papel de apoyo menor, proporcionando algunos parches de software auxiliares. No solo había exagerado su participación a nuestros padres. Había tomado el mayor logro profesional de mi vida, una victoria clasificada de la que sabía que no podía hablar. Y la había reutilizado descaradamente como su propio triunfo personal. La pura audacia me dejó sin aliento. En ese momento, entendí lo que tenía que hacer. No necesitaba recopilar recibos ni preparar un discurso dramático. La verdad ya estaba en la lista de invitados. Mi recibo no era un documento que tuviera que imprimir. Era el presidente de los Estados Unidos. Mi prueba era la lista de asientos, el programa, la razón misma por la que existía el evento. Toda la ira y el dolor se transformaron en una profunda calma helada. Todo lo que tenía que hacer era presentarme. Esa tarde, cogí el teléfono, mis dedos firmes. Envié un breve mensaje de texto a mi hermano, Leo. Espero tu gran noche. 1 minuto después, llegó su respuesta, impregnada de esa arrogancia casual que solo un verdadero niño de oro puede ostentar. Intenta seguirme el ritmo, hermanita. Miré su mensaje, una lenta y sombría sonrisa extendiéndose por mi cara. Él no tenía ni idea de que estaba entrando en un escenario que no había construido. Para un guión que no había escrito. Tenía mis órdenes. Tenía mi uniforme y tenía un asiento en primera fila para el momento en que la realidad cuidadosamente construida de mi familia estuviera programada para chocar con la verdad. El salón del hotel era un océano de éxito civil. Lámparas de araña de cristal derramaban luz sobre un mar de smokings caros y vestidos de diseñador. El aire estaba denso con el aroma del perfume y el sonido de las copas de champán tintineantes. Y luego estaba yo. Mi uniforme de gala de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Un uniforme azul oscuro formal con sus líneas nítidas y botones plateados, se sentía menos como ropa y más como una declaración. Era una pieza de un mundo diferente, mi mundo, y no pertenecía aquí. Podía sentir las miradas curiosas, la confusión educada. Este era su territorio, no el mío. Divisé a mi familia cerca del centro de la sala, posicionada para máxima visibilidad. Mi padre. Ricardo, reía un poco demasiado fuerte ante algo que dijo un hombre con un traje de rayas. Mi madre, Sofía, escudriñaba la sala con la intensidad de un halcón, catalogando a cada persona importante presente. Y en el centro de su órbita estaba Leo, el sol dorado, bañándose en el resplandor. Llevaba su carisma como un traje perfectamente hecho a medida. Dando la mano y sonriendo como si fuera el dueño del aire que todos respiraban. Al acercarme, la sonrisa de mi madre se tensó. Sus ojos bajaron a mi uniforme y vi un sutil, casi imperceptible movimiento de cabeza.
Era una última súplica silenciosa para que yo hubiera sido normal. Ana, has llegado, dijo, su voz un susurro tenso. Mi padre me dio una torpe palmada en el hombro. Bueno. Mírate, dijo, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Leo simplemente asintió, un rey reconociendo a un cortesano. ¿Dónde te sientas, querida?, preguntó mi madre. Ya escudriñando los números de las mesas. Espero que te sienten con nosotros. Miré su mesa adornada con un gran cartel de la empresa de mi hermano. Sentí una vida entera de ser la última en llegar. La acompañante, la invitada adicional. No, dije, mi voz tranquila y uniforme. Mi asiento está en otro lugar. Un destello de lástima cruzó sus rostros. Pensaron que me habían relegado a una mesa en la esquina, en la parte de atrás, una nadie con un disfraz extraño. Las dejé pensar eso. Les di un pequeño asentimiento y comencé la larga caminata por el salón. Cada paso se sentía deliberado, medido. Podía sentir su mirada colectiva en mi espalda, una mezcla de confusión y vergüenza. Pasé por mesa tras mesa de senadores, CEOs y titanes de la industria, dirigiéndome directamente hacia el estrado. Al frente de la sala. Encontré mi tarjetero colocado entre una silla vacía y otra que pertenecía a un hombre con 4 estrellas plateadas en sus hombros. La tarjeta rezaba en elegante escritura, Capitana Anna Jensen. Saqué mi silla y me senté. El general de 4 estrellas de la Fuerza Aérea a mi izquierda, un hombre que reconocí como el general O'Connell, me dio un breve y respetuoso asentimiento. Al otro lado de la vasta sala, vi a mi familia mirándome, con la boca ligeramente abierta. Su mundo perfecto y predecible acababa de desarrollar una grieta. Las luces se atenuaron y comenzó la ceremonia. Un presentador subió al escenario y comenzó un discurso sobre la innovación y el papel vital de las asociaciones público-privadas. Mis ojos encontraron la mesa de Leo. Estaba recostado en su silla, disfrutando de los elogios, absorbiendo lo que creía que era su inminente gloria. Me miró desde el otro lado de la sala y me guiñó un ojo lento y condescendiente, como diciendo, mira, así es el verdadero poder. No reaccioné. Simplemente mantuve su mirada. Mi rostro una máscara impasible. Unos minutos después, el presentador presentó al invitado de honor, y la sala se puso en pie cuando el presidente de los Estados Unidos subió al escenario. El presidente comenzó su discurso, su voz resonando con autoridad. Agradeció a los líderes tecnológicos reunidos por su patriotismo e ingenio, incluso mencionando algunas empresas por nombre. Incluida la de Leo. Vi a mi padre darle un codazo a mi madre, sus rostros radiantes de orgullo vicario. Esto era todo. El momento en que su inversión en el Niño de Oro rindió frutos de la manera más grandiosa imaginable. Pero entonces el tono del presidente cambió. Las herramientas de la libertad, dijo. Su voz volviéndose tranquila y seria, solo son tan buenas como las manos que las empuñan. El máximo honor de esta noche no es para una empresa, sino para un comandante. Un silencio cayó sobre la multitud. Comenzó a hablar de una grave amenaza que la nación había enfrentado recientemente en secreto. Un sofisticado ciberataque extranjero dirigido a la red eléctrica de nuestra nación, un acto de guerra digital que habría sumido a nuestro país en el caos. Describió lo que estaba en juego. Hospitales que se apagaban, redes de comunicación que fallaban, pánico en las calles. Habló de un pequeño y brillante equipo que trabajó en las sombras bajo una presión inimaginable para contrarrestar la amenaza y proteger al país del borde del desastre. Mi corazón latía con fuerza. Un tambor lento y pesado contra mis costillas. Miró a la audiencia silenciosa. Su mirada recorrió la sala antes de fijarse en la mesa principal. La oficial que lideró ese equipo. Que tomó la decisión crítica en la última hora que salvó nuestra infraestructura, está aquí con nosotros esta noche, dijo. Hizo lo que nadie más pudo. Luego dijo mi nombre. Capitana Anna Jensen. Por favor, póngase de pie. Me levanté, mis piernas se sentían a la vez inestables y tan sólidas como la piedra. El llano O'Connell se levantó a mi lado al unísono perfecto. Entonces, como una ola. Toda la sala de 1000 personas se puso de pie,
y el salón estalló en una marea de aplausos atronadores. Mi mirada cruzó la sala hacia la mesa de mi familia. Eran las únicas 3 personas que no estaban de pie. Estaban paralizadas. La boca de mi padre estaba abierta, su rostro ceniciento. La mano de mi madre estaba sobre su pecho. Su expresión de total incredulidad con la boca abierta. Y Leo parecía que le hubiera caído un rayo. La sonrisa carismática había desaparecido, reemplazada por una mirada espantosamente vacía. El niño de oro, en su momento de supuesto triunfo, había quedado completamente e irrevocablemente invisible. El presidente se acercó desde el podio mientras los aplausos continuaban rugiendo. Extendió la mano y le estreché, mi agarre firme. Se inclinó cerca, su voz solo para mis oídos. Su país está agradecido, capitana, dijo con un asentimiento. Gracias. El mundo a mi alrededor explotó en el destello de las cámaras, sus lentes todos apuntando a mí, a mi uniforme, a la verdad innegable, y en los aplausos atronadores. Lo único que podía oír era el hermoso y ensordecedor silencio de la mesa de mi familia. No los busqué después de la ceremonia. Durante unos momentos vertiginosos después de que el presidente regresara a su asiento, el mundo fue un torbellino de flashes de cámaras y manos extendidas. Senadores me dieron palmadas en el hombro. CEOs que solo conocía por las portadas de las revistas querían hablar de ciberseguridad. Y el general O'Connell estaba a mi lado, respondiendo preguntas como un mentor orgulloso. Mi mundo. Ese que mi familia había desestimado como un pequeño trabajo en el gobierno, se había convertido de repente en el centro de este. Al otro lado de la abarrotada sala, podía verlos. Una pequeña y desconcertada isla de 3. Intentaban abrirse paso hacia mí, mi madre con una mirada suplicante en su rostro, pero la densa multitud de bienhechores formaba una muralla impenetrable. Por primera vez en mi vida, estaban en el exterior mirando hacia adentro. Por primera vez, eran sus rostros los que estaban pegados al cristal. Intentando vislumbrar un mundo al que no habían sido invitados. Vi a mi hermano Leo de pie, inmóvil, su carisma habitual completamente extinguido, con una mirada completamente perdida. Sentí una extraña punzada, pero no era piedad ni triunfo. Era desapego. Era la sensación de mirar una fotografía de hace una vida. Le di un último asentimiento respetuoso al general. Di la espalda al mar de caras y me alejé con él para discutir los detalles no clasificados de la operación con algunos líderes del Congreso clave. No miré atrás. La embestida comenzó unos días después, cuando el ciclo de noticias se había hecho eco de la historia. Mi teléfono, que tan a menudo había estado en silencio, comenzó a vibrar incesantemente. No se atrevieron a llamar. En cambio, enviaron mensajes. Cada uno una perfecta cristalización de su carácter. Mi madre envió un largo y divagante mensaje de voz, su voz espesa de lágrimas. Ana. ¿Por qué? ¿Por qué nunca nos dijiste lo importante que eras? Podríamos haberte celebrado. No teníamos ni idea. Lo escuché 2 veces y me di cuenta de que no me preguntaba por qué no había compartido mi vida con ella. Se preguntaba por qué no le había dado la moneda social. La jactancia que mis logros habrían proporcionado. Su dolor no era por nuestra relación rota. Era por su propia oportunidad perdida. El intento de mi padre llegó a través de un mensaje de texto rígido y torpe. Siempre supimos que tenías lo necesario, capitana. Tu madre y yo estamos increíblemente orgullosos. Miré la palabra orgullosos y el registro interno de mi mente comenzó a desplazarse por años de comentarios despectivos. De celebrar los éxitos imaginarios de Leo mientras ignoraba mis logros tangibles. Su orgullo no había aparecido mágicamente. Simplemente había sido desbloqueado por la aprobación de un hombre más poderoso. No estaba orgulloso de mí. Estaba orgulloso de ser el padre de alguien a quien el presidente reconoció. Era un orgullo prestado y se sentía tan hueco como su desdén anterior. El último mensaje era de Leo. Era el más corto y, en cierto modo, el más honesto. 3 palabras. No entiendo. Y supe con absoluta certeza que decía la verdad.
Realmente no entendía un mundo donde el valor no era algo que se proclamaba en voz alta, sino algo que se ganaba en silencio. No podía comprender un éxito que no se midiera en opciones de acciones y titulares. Toda su realidad estaba construida sobre una base de rendimiento y percepción. Y la verdad sólida e innegable de mi vida era un concepto que simplemente no podía procesar. Me senté en mi tranquilo apartamento en la base, los 3 mensajes brillando en mi pantalla. No sentí ninguna ira, ningún deseo ardiente de venganza. Todo lo que sentí fue un profundo y agotador cansancio. Vi sus mensajes por lo que eran. No disculpas, sino intentos desesperados de recuperar la narrativa, de reescribir la historia con ellos mismos como la familia orgullosa y solidaria. No estaban arrepentidos de cómo me habían tratado. Simplemente estaban avergonzados de haber apostado por el caballo equivocado durante tanto tiempo. Y con una mano tranquila y firme, abrí cada uno de sus contactos y pulsé el botón de bloqueo. No fue un acto de ira. Fue un acto de paz. Fue el cierre de una puerta para que otra pudiera permanecer abierta. Mi vida no cambió drásticamente después de esa noche. Seguía siendo capitana en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Seguía yendo a trabajar todos los días liderando mi equipo. Mirando líneas de código y resolviendo problemas complejos en el mundo digital silencioso. Pero algo dentro de mí se había alterado fundamentalmente. Cuando me ponía el uniforme cada mañana, ya no se sentía como un disfraz que tenía que defender. Se sentía como mi propia piel. Mi sentido de propósito no estaba definido por una gala o una sola noche de reconocimiento, sino por el suave zumbido de los servidores, la colaboración enfocada con mis colegas y el conocimiento de que nuestro trabajo importaba de maneras que la mayoría de la gente nunca vería. Esa fue una validación que nadie podría darme ni quitarme jamás. Unos meses después, un colega me envió un enlace a un artículo de la industria tecnológica. La empresa de Leo, incapaz de asegurar su próxima ronda de financiación, había sido adquirida por unos pocos céntimos por dólar por una corporación más grande. El artículo mencionaba de pasada que él, el fundador, no sería retenido en un puesto de liderazgo. Ahora era solo otro gerente intermedio, su estrella se había extinguido tan rápido como había aparecido. Leí las palabras y esperé un sentimiento. Vindicación, satisfacción, tal vez incluso un poco de tristeza. Nada llegó. Era como leer sobre un extraño. Su historia ya no estaba conectada a la mía. Aprendí que un uniforme no es algo que te pones para obtener respeto. Es un reflejo del respeto que ya has ganado. Si alguna vez has tenido que luchar para ser visto por quien realmente eres, deja un saludo en los comentarios. Tu servicio, en cualquier forma que tome, es válido.